¿sabes? Te lo puedes preguntar a mi papá, que by the way, para el que no sabe, mi papá es pastor, so. Pastor Javier Dones de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Fajardo Pueblo. Nos reunimos allí todos los domingos por la mañana. Si usted quiere llegar Es la allí, promo. yo soy el de media, por cierto, en la iglesia. Así que están confiados de que pueden llegar allí. Estamos en calle Santiago número 10 de Fajardo, Puerto Rico. Pero, o sea, la cosa es que mi papá es pastor y pues ya por ser hijo de pastor, ya la gente tiene como una expectativa Es correcto. o tiene como una idea de cómo yo debía ser. Sí, yo soy nieto de pastor. Se hizo más, te entiendo. Nieto de pastor y de conferencista, imagínate. So, ya la gente crea como que esta idea de cómo tú tienes que ser y qué sé yo. Y yo me acuerdo que yo, yo hacía cosas que no necesariamente eran lo que la gente esperaba que hiciera. Entonces, eso empezó a crear muchas dudas en mí porque yo decía, bien, la gente quiere que yo haga esto de una manera, pero yo no lo quiero hacer de esta manera, yo lo quiero hacer de otra manera. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que es cierto, pero lo voy a poner por ejemplo, como ejemplo. Cuando yo tenía como 12 años, ahí me decían, no, que tienes que bautizarte. Había uno que me decía, tienes que bautizarte ya en las aguas, pero de que ya, porque ya tú tienes 12 años y tú eres el hijo del pastor. Y yo le contesté, no, yo no me quiero bautizar todavía, no estoy preparado para bautizarme. Y eso era todo el tiempo, en la llaga, tienes que bautizarte. Entonces todo lo bauticé a los 18. Ahí fue que yo me quise bautizar, que dije, este es el momento de yo hacer las cosas. O por ponerte un ejemplo, yo una vez fui a una clase bíblica, se me quedó la Biblia, llegó el superintendente y había otros jóvenes sin Biblia. Pero ¿a quién tú crees que tirotearon? A ti. ¿Cómo es posible que el hijo del pastor? Que yo no sé si mi papá, bueno, si vas a ver esto en algún momento, no sé. Sí, yo se lo voy a mandar. Pero esto es algo que yo nunca había hablado. Y él me dice, pero ¿por qué tú no tienes Biblia si tú eres el hijo del pastor? Y yo, ¿verdad? En ese momento, mi respuesta fue un poco cruda, porque no lo voy a negar, le respondí crudo y estuvo mal el cómo le respondí. Pero prácticamente lo que le dije fue como que los demás jóvenes no tienen Biblia, tampoco. Pero como yo soy el hijo del pastor, entonces tú vienes aquí a atacarme a mí. Entonces se empezó a crear muchas frustraciones en mí porque yo decía, ay, ya, hermano, yo tengo un montón de defectos, se supone que yo soy así, 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 pero yo no puedo ser así. Y poco a poco con el tiempo fue que yo fui entendiendo que yo no tengo que hacer lo que los demás quieren que yo haga, porque hay veces que las personas quieren que tú hagas cosas que para ellos, ¿verdad? Según su pensamiento es correcto, pero no necesariamente es correcto. Como que a tal edad, por ejemplo, no solamente como hijo de pastor en la vida cotidiana, por ejemplo, hay gente que dice, Acho, tú con 20 años y viviendo con tu mãe. Por ponerte un ejemplo, Ajá. a los 20 años ya yo tenía una casa propia, tenía carro, pues mira, eso eres tú. Papá, tú tenías casa propia en 1896 cuando la economía y todos los factores que te puedo tirar estaban por el piso y tenías la crisis de 2008 más adelante que los precios iban a estar por el piso. Nosotros hoy en día tenemos una inflación tan grande que apenas nos podemos permitir comprarnos unos nachos en la esquina. ¿Cómo tú pretendes que vamos a comprar una casa? O por ejemplo, viene una muchacha, está embarazada, pero está embarazada a los 32, por ponerte un ejemplo. Ajá. Pues bien, pero ya yo tuve hijos a los 18, yo tuve hijos a los 20, tú estás muy vieja. Y yo me quedo, pero hija, ¿quién eres tú como que para decir en qué momento ya tiene que tener un bebé? ¿Quién eres tú para decirme en qué momento yo tengo que tener un trabajo? ¿Quién eres tú para decirme en qué momento de mi vida yo tengo que hacer tal cosa? O sea, no está mal y tú aspiras a tener un trabajo, Exacto. tú aspiras a tener una casa, pero hay veces que queremos afanarnos tanto por cumplir lo que los demás quieren que nosotros hagamos, que entonces nos olvidamos de nosotros y ahí es que entramos en ese juicio contra nosotros mismos y miramos nuestros defectos y decimos como que, pero yo quisiera ser como esta persona dice, yo quisiera ser como, qué sé yo, fulano me dice, el superintendente dice, pero es que tú no tienes que ser así. Dios te hizo único, Dios te dio un diseño propio, tú no tienes que hacer lo que los demás quieren que tú hagas.
¿sabes? No es salirte de lo correcto, pero tienes que hacer lo que tú quieres hacer y en el tiempo que Dios quiera darte las cosas, te las va a dar. Porque, por ejemplo, en los personajes bíblicos no todos empezaron el llamado que Dios les dio a la misma edad o en el mismo tiempo. ¿Sabes? Moisés, Dios lo llamó a los 40. Por ponerte un ejemplo, pero a Jeremías le dice, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te cogí. David lo ungieron cuando era chamaquito y vino a ser rey ya casi que a los 30 y algo. Y realmente sí, ¿verdad? Y me corrijo, todo Dios ya nos tiene en su mente desde la eternidad. Son desde la eternidad ya hemos sido seleccionados. Pero no todos empezaron a hacer lo que Dios los mandó a hacer, ni en el mismo tiempo, ni en la misma edad, ni en la misma temporada. O sea, un caso como el de José. José empezó a tener sueños desde que era un bebé. Desde chamaquito que viene y Dios le da el sueño ese de que las estrellas y los trigos y el sol se van a inclinar ante ti. Y que iba a saber él que cuando él ya fuese casi príncipe de Egipto era que iba a cumplirse eso. Sí, entonces es todo una etapa y un proceso. Se le empezó soñando, pero en ese momento que él soñaba, él no interpretaba sueños. So, fue un proceso hasta que llegó a quedar preso. Cuando llega preso, ya él no soñaba, quien estaban soñando eran otros. Pero ahí le tocó interpretar. Pero ahí le tocó interpretar. Y hay veces que nosotros tenemos que pasar por proceso para que cuando nosotros salgamos de ese proceso, aprendamos y utilicemos ese proceso para nuestra vida, van a haber otros que van a empezar a pasar ese proceso que tú pasaste. Y ahí es que tú tienes que usar esa experiencia de, ya yo pasé por ahí. Mira, puedes hacer esto y esto. ¿Sabes? José soñaba, pero en el proceso maduró, creció. Entonces después interpretaba sueños y habían otros que estaban soñando. Entonces, esto ya yo lo he vivido antes. Yo era así, yo soñaba. Pero ¿sabes qué? Ahora yo no solo sueño, ahora te los interpreto. Y eso por lo menos pasó con mi vida. Cuando yo empecé, ¿verdad? Yo siempre he ido a la iglesia porque mi papá es pastor desde que tengo memoria. Pero yo no cogía parte. Nada. Me imagino que los hermanos te criticaban. ¿Cómo que dijo el pastor no coge parte? Algunos sí, otros realmente no les importaba. Pero había otros que sí. Mi primera parte yo la vine a coger casi a los 18, 19 años. So, lo único que yo hacía era pantomima porque pues era en grupo. Ajá. No estaba solo. Y tocar batería y fue como que realmente yo no tenía interés real en tocar la batería. Yo lo hice por ayudar. Mira, aprender un poquito y qué sé yo. Pero como tal, coger una parte, un devocional, leer la palabra, predicar, yo a mí me daba terror, pero terror. Yo era lo más tímido que había. Ahora no. Ahora yo me trepo una tarima y con un micrófono y que se chave. Pero en ese momento fue un proceso largo. Y yo sé que a mucha gente no le gustaba eso. El hijo del pastor no me parte, el hijo del pastor no canta, el hijo del pastor esto y lo otro. Y mi proceso ha sido, ¿verdad? Si se puede hablar del tiempo, pero se podría decir que ha sido un proceso lento, pero me lo he disfrutado. Porque las cosas que he hecho no las he hecho porque fulano me dijo, o porque Juan me dijo, porque Margarita dijo. Exacto. No, lo he hecho porque me he sentido preparado para hacerlo y porque ha sido en el momento en el que Dios me ha dicho, mete mano, como que chumba, no me dejes llevar por la presión de la gente, que aquel dijo que tienes que hacer esto. Yo realmente a mí antes me importaba mucho la opinión de la gente. Ahora no, ahora yo lo veo, tienes que hacer tío, ¿qué? Tú eres loco. Y yo hago cuando yo quiera, chile, ¿qué pasa? Chile. Y así, mira, de verdad que me agrada que hayas dicho esta parte de no necesariamente dejarte llevar por lo que te digan otros. Uh-huh. Porque a mí me pasó otro slice de mi testimonio, de mi vida como testimonio, es precisamente mi carrera universitaria. Yo ahora estoy estudiando diseño gráfico en la Interamericana aquí de Fajardo, pero antes los que son followers del canal sabían que pues, yo estaba estudiando ingeniería de software en el PR Mayagüez. ¿Por qué surge ese cambio? Bueno,
porque legalmente yo me metí en ingeniería porque los demás, mi gente me decía, no, tú te tienes que meter a una carrera que te deje Que chavo, genere dinero. porque Puerto Rico está mal, porque esto, y yo pues por presión me metí a una carrera que al principio me interesaba, pero después me di cuenta que no era lo mío, que no era el camino que Dios había diseñado para mí. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Pues eso lo tendré que contar otro día contando mi testimonio, porque pues caí en unos sitios muy profundos, unos sitios bajos, pero de ahí me levantó Dios, gracias a Dios, vaya la redundancia. Y ahora estoy en otro lado en donde estoy cumpliendo mejor con el propósito que tengo de parte de Dios. Y la gente me dice, todavía, los otros días un profesor, un ex profesor de cuando yo estaba en el elemental, imagínate, dice, tú estás loco, tienes potencial para hacer más. ¿Qué tú estás haciendo en diseño gráfico? Y yo ponía otro, bueno, mijo, tú no sabes lo que yo tuve que pasar, por lo que Dios me ha tenido que procesar, para entonces yo estar aquí hablando contigo. Pero, por lo menos, ahora sí comprendo de que lo mismo que tú decías, no es dejarte llevar por lo que te digan los demás, sino es como encontrar ese camino que Dios te ha dado.